idioma, historia, turismo, cultura y comida en la palma de tu mano. Aprende México en un podcast. Hola mis queridos escuchas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Aprende México en un podcast. Mi nombre es Perla Muciño y me siento muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Como siempre, como ya es costumbre, Alberto nos acompaña. ¿Cómo estás, Alberto? Hola Perla, ¿qué tal? Estoy muy bien, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos nuestros amigos que nos escuchan en todo el mundo. Ahora, este día, muy especialmente, vamos a tocar un tema histórico, señores. Yo sé que a lo mejor muchos esperan que hablemos de cada uno de ellos de manera muy particular. Y llegará su momento. Llegará su momento, pero hoy nos toca hablar de los presidentes que han cruzado México. O sea que vamos a hablar a nivel histórico de los presidentes que ha tenido México desde que se formó la República Mexicana. ¿Te parece, Perla? Por supuesto que sí, porque es una información muy, muy importante a mi modo de ver. Primero, porque somos el país que somos ahora gracias a todos esos altos y bajos de los presidentes que ya tuvimos, ¿no? Nos crearon una república, luego un imperio, luego otra república, luego otro imperio, luego una dictadura, luego una revolución y así hasta llegar a los tiempos actuales y tiempos modernos donde, déjenme adelantarles, ya tenemos por primera vez en la historia una presidenta electa. Pero antes de llegar a este punto tenemos que empezar cómo fue que se hizo la República Mexicana. Y no, chicos, no. La República de México no tiene 50 años de creada, no. Hay muchas personas que me dicen, oh, Perla, yo pensé que era muy nueva, como 50 años. ¿Cómo crees? Estados Unidos le quitó Texas a México hace 200 años. No. Ya tenemos muchos años, somos viejitos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar y vamos a hacer esta cápsula histórica de una manera breve, concisa, y después, con el paso del tiempo, vamos a profundizar en todos o la mayoría de los expresidentes, pues que merezcan la pena. Sin embargo, en esta cápsula vamos a hablar de los más importantes, de los hechos más relevantes. ¿Qué te parece, Alberto? Sí, muy bien. Y además van a ser los datos oficiales, lo que se cuenta en la historia. Ya en Detrás del Podcast, probablemente hablemos de nuestras impresiones personales de cada uno de los presidentes. Pero en este momento sí vamos a dar más bien una cronología de los presidentes, Perla, para que vean, pues, se den una idea de cómo estuvo cada cosa, ¿no? Claro, y como es costumbre, la lección de historia no va a ser tan aburrida como siempre, así que agárrense, sujétense, los cordones, salgan a caminar o hagan lo que se supone que hacen cuando escuchan este podcast y comenzamos. ¿Qué te parece si empezamos con el primero de los primeros? Sí, vamos a suponer que acaba de terminar la independencia de México. O sea, ese momento donde todo es un caos, donde todo el mundo quiere mandar, todo el mundo quiere tener el hueso, todo el mundo quiere hacer algo. Terminamos. Ahora sí, háblame del primer, que no fue presidente realmente, pero fue como el primer mandatario, por decirlo Exacto. así, de la República Mexicana, de una república independiente. Entonces, quiero que se imaginen lo siguiente, ¿no? Como lo decíamos en la independencia de México, se firma el Tratado de la Independencia de México, pues ya, libres y soberanos, eso fue, ¿no? en 1821. Bueno, cuando termina la guerra, sí, la guerra de independencia en 1821, y de repente imagínense todos así como, ¡ganamos! ¿Y ahora qué? Ajá. ¿No? Salió un señor de ahí, de un rinconcito llamado Agustín Iturbide. Un año después y dijo, señores, soy su nuevo emperador. Ajá, sí, solito. O sea, imagínense la cosa tan ridícula porque veníamos justamente de una independencia de la monarquía. No solamente era de España, que sí era lo principal, ¿no? En la colonia española. Pero estábamos hartos
hartos que del virrey, que si de los príncipes, que si la nobleza. No, o sea, ya estábamos hasta la madre de todo eso. Y llega Agustín, bien Agustín, sí. Y yo me autoproclamo, obviamente, me autoproclamo emperador de México. Y como sabrán, después de esa revuelta, no pasó más de un año. ¿No? Así, y llega el señor Guadalupe Victoria. Ese sí, ¿qué creen? Ese sí fue presidente. Exacto, presidente electo. Ahora, tú me preguntarás, Perla, ¿cómo es que hacían elecciones en 1823? ¿No? Que creo que fue en 24, ¿no? Fue en el 24. No me pregunten qué pasó en ese año donde no hay presidente. Seguramente todos morían. No sé por qué. No. ¿Qué pasa? Que se genera pues todo el Congreso y el Senado y entre ellos elegían al presidente. No era todavía una república donde le preguntaran a todos los ciudadanos mexicanos pues a quién querían. No era posible. Primero, recordemos, acabábamos de salir del caos de la independencia y pues necesitábamos un presidente, ¿no? O sea, no iba a ir Pepe el Toro a poner su voto en ese momento, ¿no? No iba a ir a decir, ¿saben qué? Soy inocente y además este es mi voto. No, entonces como que eran unas elecciones a oscuritas, ¿no? Ok, pero entonces sí eran, no oscuritas porque pues es que es muy complicado, ¿no? Pero en ese momento pues el Senado de manera democrática eligió al nuevo presidente y de hecho hizo muy bien porque Guadalupe Victoria, como dato, ¿ok? Y recordemos que esto es cultural, no es racista, era un afromexicano, ¿ok? Y como tal, abolió la esclavitud en 1829. Eso fue muy bueno. Ya empezaba como que a vislumbrarse algo distinto a la corona española. Exacto, por supuesto. Ahora, esto es muy importante. Se abole la esclavitud en México en 1829, cuando en Estados Unidos Abraham Lincoln apenas había decretado el fin de la esclavitud en 1862. O sea, pasaron casi 30 años o más de 30 años para que Estados Unidos siguiera los pasos de la abolición de la esclavitud, siendo que la cultura de la esclavitud era muchísimo más grande aquí en México que en Estados Unidos. No vamos a hablar en materia de racismo ni de esclavitud porque es muy compleja la cultura y la historia de la esclavitud en México. Después abordaremos ese tema. Pero definitivamente que el primer presidente electo de manera democrática de México aboliera la esclavitud era un gran paso hacia un progreso. Por supuesto, eso fue demasiado importante. Después viene algo que podemos llamar las revoluciones, ¿no, Perla? Las luchas por el poder. Sí. ¿Y qué creen? Entra en escenario una persona de veras que no sé si es tan odiado como el más odiado, el señor Antonio López de Santana. Gracias a este señor, nuestros grandes amigos de Estados Unidos tienen más de la mitad del territorio que tenía México. No es reclamo. Sí, les estoy reclamando. Es simple historia. Okay. No, pero sí, o sea, ambos países sabemos que pues realmente así que digas, puta, la lucha, la guerra y el honor, no, ¿verdad? Porque haciendo un paréntesis, lo que ya sabemos, igual lo hablamos en la independencia de México, pues técnicamente Antonio López de Santana tenía pleito casado, o sea, como que una lucha declarada, con Benito Juárez y otros, Lerdo de Tejada también. Pero bueno, no es importante ahorita. Entonces dice Antonio de Santana, no, pues yo de que gano y por mis grandes gano, ¿sí? Sí, pues imagínate, estuvo 11 veces en el poder. Es que eso... Entre dictadura y gobierno constitucional, o sea, se le andaba campechaneando. Se me figura como esos perritos chihuahuas que... Ajá, que están de buenas y luego de malas, luego de buenas y luego de malas. Y no, bueno, este señor hizo una locura en México. Pero además el señor como que no estaba bien, no se estilaba mucho ahí el visitar a un psicólogo todavía, pero si no, él hubiera necesitado terapia. Él necesitaba electroshock. Sí, porque ahorita Perla, de una manera muy especial, les va a decir una pequeña historia
de este grandioso presidente para que se den idea de qué tan alterado estaba. Estaba un poquillo loquillo, pero entonces comenzamos con la historia. Ok. La curiosa historia de la pierna de Santana. Había una vez, en el agitado México del siglo XIX, un presidente tan peculiar como controvertido, llamado Antonio López de Santana. Este hombre, conocido por su habilidad para volver a ser presidente una y otra vez, protagonizó una historia tan inusual que ha perdurado en el tiempo como una de las anécdotas más curiosas de nuestra historia. Todo comenzó en 1838 durante la llamada Guerra de los Pasteles, un conflicto entre México y Francia que parecía sacado de una obra de teatro de enredos. Santana, como valiente militar que era, se encontraba defendiendo el puerto de Veracruz, cuando, de repente, una bala de cañón francesa destrozó su pierna. En lugar de rendirse al dolor, Santana decidió transformar su tragedia en un evento digno de un emperador. La pierna amputada de Santana no fue simplemente desechada. No, en un acto de extrema pomposidad, organizó un funeral con todos los honores militares para su extremidad perdida. Imagina un ataúd de lujo, un desfile militar y la solemnidad de un entierro de estado, todo para una pierna. Sí, Santana enterró su pierna con más honores de los que muchos hombres recibieron en su vida. El insólito funeral no fue suficiente para el extravagante presidente. Santana mandó construir un monumento en su honor a su pierna, asegurándose de que su sacrificio en batalla fuera recordado para siempre. Cada vez que alguien pasaba por el monumento, no podía evitar recordar al valiente presidente que había dado su extremidad por la patria. Sin embargo, los tiempos turbulentos trajeron consigo más revueltas y descontento. En uno de esos levantamientos, una turba enfurecida decidió desenterrar la famosa pierna. En un acto de protesta y humor negro, arrastraron la pierna por las calles como si fuera un trofeo macabro de la discordia. La gente se reía y gritaba, convirtiendo la protesta en una especie de carnaval burlesco. Y así, la pierna de Santana, que había recibido honores militares, terminó siendo el centro de una rebelión popular. Esta increíble historia muestra no solo la extravagancia de Santana, sino también el ingenio y la irreverencia del pueblo mexicano. Así fue como una pierna amputada se convirtió en protagonista de un funeral con honores y en el símbolo de una protesta. Antonio López de Santana, con todas sus peculiaridades, dejó una marca imborrable y divertida en la historia de México. Y colorín colorado, este cuento curioso ha terminado. No olviden suscribirse para más historias fascinantes y entretenidas sobre México y sus personajes. Hasta la próxima en Aprende México. Entonces, ¿ya vieron de lo que les estamos hablando? Sí, o sea, Santana estaba un poco... Nosotros decimos pirado. Sí, un poco pirado, ¿no? Pero sí, o sea, realmente... Ahora, el hecho de que estuviera, pues, fuera de sus casillas, un poco fuera de sus casillas, no solamente creó uno de los momentos más difíciles, más duros en la historia de México, sino que también dio parte a que la República cambiara, a que la visión cambiara, y Benito Juárez se encargó con las leyes de reforma de hacer que ese cambio de México
saliera, o sea, que fue gracias a Antonio de Santana, ¿sí? Que realmente México es lo que es, y lo voy a decir así porque mucho de lo que ha sucedido en México ha salido como, no vamos a hacer lo que Santana es. Sí. No sé cómo es una referencia, ¿no? De hecho, aún lo voy a exponer a un nivel más comprensible. Hagan de cuenta que México era un alcohólico y con Santana tocó fondo. Sí, ya de ahí nada más le quedaba ir hacia arriba. Sí, claro. Y entonces llega Benito Juárez con sus leyes de reforma y separa la iglesia del Estado y empieza a modernizar el país. Y estoy hablándote de que después de ese gran problema que tuvo con Santana, pues ahora le tocaba a Benito Juárez tratar de rescatar lo rescatable, ¿no? Y bueno, todo iba bien, ya estábamos como encaminaditos. ¿Y quién crees que llega? ¿Maximiliano de Habsburgo? No, sí, los franceses, pero todavía no llegaba Maximiliano. Pero llegan los franceses y bajo el pretexto de la guerra de los pasteles, que ya la contamos en el de Puebla, me parece. En el de Puebla, con la batalla del 5 de mayo y todo esto. Pues llegan y otra vez, un relajo, porque ¿qué creen? Como México era, sigue siendo un país muy rico en recursos naturales, en todo lo bonito que puede tener, pues todo el mundo nos echaba el ojo, ¿no? Sí, nos tenía envidia. Sí, y entonces Francia, que estaba acostumbrado a ponerle la bota en el pescuezo a cualquier otro país, en ese momento dijo, pues yo creo que México también puede ser un lugar muy bonito para ponerle la bota en el pescuezo. Y en ese momento quisieron aprovecharse de México y bueno, ahí empezó la guerra. Hacen una cosa que con Austria, no sé qué. Y entonces, haz de cuenta, está Benito Juárez como presidente de México aquí bien feliz, ¿no? Con la banda presidencial y de repente llega un vato del otro lado del mundo, ¿no? Aquí yo soy Maximiliano de Habsburgo y voy a ser el nuevo emperador. Y Benito Juárez y todos los mexicanos estaban como, no, ¿cómo crees? No vas a ser emperador. Entonces, bueno, ya conocemos la historia de Maximiliano de Habsburgo y la fusilación y la batalla del 5 de mayo, estamos hablando, el fusilamiento, porque ya ves. Ay, Dios mío. Sí, dijo la fusilación porque déjenme decirle que Perla se la pasa burlándose de ciertas expresiones mexicanas y ahora le salió una a ella. Perdonen ustedes, es el fusilamiento. Y bueno, esto ya estamos en 1867 para esto, ¿no? Ya recuerden que todo este periodo de los 1800 fue una locura total y completa. O sea, México no tenía ni pies ni cabezas. Fueron 100 años, literalmente, 100 años después de la independencia para que México más o menos calmara sus aguas, porque parecía mar picado, ¿no? Entonces ahorita se van a dar cuenta cómo fue termina la guerra de independencia en 1821, 1823, y la revolución mexicana que le dio como cuello, así le cortaron la cabeza a todo el alboroto, pues terminó en 1821 también. No, eso es la independencia. Pero en 1921. Sí. O sea, son 100 años de alboroto. Son 100 años de la independencia a la revolución. Lógicamente, en esos 100 años, pues yo creo que de ahí se inspiró Gabriel García Márquez. Porque hubo 100 años de soledad en México. En serio. Fue una cosa horrible. Pero, por ejemplo, lo más importante de Benito Juárez, además de las leyes de reforma, esto es muy importante para aquellas personas que se lo preguntan. México es un estado laico, 100% laico, y él lo es desde 1850 y algo, 56 si no me equivoco. Entonces, ¿por qué? Porque Benito Juárez, dándose cuenta del poder que tiene la iglesia sobre el Estado mexicano, la iglesia católica. Entiéndase como que todavía los tentáculos de España. Ajá, sí, por supuesto. Entonces dice, ¿no saben qué? Órale, corte, ¿no? Machetazo. Y entonces, pues dice, no, o sea, aquí ya la iglesia ya no tiene poder, ya no tiene influencia, ya no hay religión en las escuelas, ya no hay nada. Benito Juárez hizo cambios y modificaciones en la Constitución y fueron muy importantes porque le dieron una libertad al Estado fuera de la iglesia. Nótese de la siguiente manera, la iglesia ya no tenía
pues ni vela en el entierro, en nada de lo que el país como país soberano podía hacer. Lo único que podía hacer pues era dar misa y ya, ¿no? Bueno, después de ahí, un poco antes de la Revolución Mexicana, que estalló en 1910, pues llega un señor bigotón, alto, militar. De esos que se levantan bien temprano. Y, por supuesto, muy controversial y polémico. Sí, y dice, señores, yo voy a sacar a México del hoyo donde está, pero les va a costar. Y vaya que costó. Y costó 30 años, pero... Entonces, estamos hablando de don Porfirio Díaz. De don Porfirio Díaz. Ojo aquí, y yo quisiera, Alberto, no sé tú qué opinas, dedicarle un episodio completo a Porfirio Díaz. Sí, porque es como que para unos el héroe, para otros el tirano. Es muy controversial el señor, pero si tenemos que ser honestos, él llevó a México a un lugar donde ya estaba modernizado. Antes de eso no había modernización. Sí, no había nada. Realmente, si debemos ser honestos históricamente, Porfirio Díaz le empieza a dar cuerpo, siembra los cimientos, un poco más de los cimientos de lo que realmente va a ser el país México y los principios. Ahora, ¿qué pasa y por qué se volvió una dictadura? Él no se autoproclamó dictador. De hecho, tampoco lo proclamaron dictador. Por eso muchas personas estaban a favor y en contra. ¿Qué pasa con Porfirio Díaz? Llega porque en ese tiempo los gobiernos eran de 4 años, ¿sí? Entonces llega Porfirio Díaz y dice, bueno, yo voy a ser presidente. ¿Por qué? ¿Por qué se hace presidente? En realidad fue una cosa curiosa. Él fue parte de la guerra de la batalla de Puebla, uno de los mejores generales, estrategas, etc. Y llegan uno de esos problemas de lucha de poder y se instaura Porfirio Díaz, un militar muy, muy condecorado, que decide que va a tomar estrategias para generar disciplina en el país. Recordemos que teníamos 100 años arrastrando nada, ¿no? Sí. Gente rebelde de un lado o del otro y entonces... No, y muy, muy indisciplinada por supuesto. Y en un caos total. O sea, no había un dirigente, porque Benito Juárez, a pesar de que sí tuvo la necesidad de ser dirigente, pero él andaba huyendo de los franceses, acordémonos de eso. Entonces él nunca estuvo sentado en un asiento dirigiendo el país, más bien andaba en caballo, andaba en tren, moviéndose, escondiéndose. ¿no? Sí, realmente Porfirio Díaz fue el primer presidente que pues se sentó en una silla presidencial y dirigió al país, vaya, desde la capital. Entonces, dice Porfirio Díaz, fíjense que estos 4 años hemos progresado bastante, ¿no? Obligaba a los niños a estudiar, les daba servicio médico. Él comenzó con las vías férreas, que ha sido una de sus grandes proezas. Comenzó con impuestos, unos muy raros, la verdad, unos muy raros como las ventanas y otros muy, muy, muy importantes como a la gente del clero. Nunca se le había cobrado impuestos a la gente del clero, pero sí se les cobró a la gente del clero, ¿no? O sea, los religiosos. A los religiosos y también a los ricos y a los pobres. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál fue el problema con Porfirio Díaz? Que dijo, ok, creo que estos 4 años funcionaron, necesitamos otros 4 y se reelige. Y sí, ya teníamos democracia y les gustó y lo eligieron. Pero las siguientes veces se autoeligió con la primicia de que el pueblo mexicano todavía no estaba listo para ser libre. Así es, o sea, era el papá cuidando a sus hijos. Bueno, por lo menos así lo creía él. Pues desde 1876 hasta 1911, o sea, fueron tiempo. 30 años. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es muy importante porque Porfirio Díaz da pie a uno de los eventos más importantes en la historia de México. Resulta que Porfirio Díaz se enfoca muchísimo en crear bienestar para las capitales, para los centros citadinos. Y por supuesto, el reparto de ganancias y el reparto de riquezas, pues se va creando una brecha económica enorme, ¿no? Donde los señores feudales, que eran algo así como la nobleza, ¿sí?
pues tenían a campesinos trabajando por las tiendas de raya, que después vamos a hablar de esto, donde les pagaban un pesito o prácticamente nada por toda la jornada laboral. Mientras que las personas en la ciudad pues tenían doctores, tenían vías férreas, tenían comercio, tenían arquitectura, que Porfirio Díaz es un gran fan de la arquitectura. Puedes conocer mucho de esto en Puebla, en el episodio de Puebla, en el episodio de Ciudad de México. Así que se crea esta brecha económica muy, 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 pero muy fuerte. Se crea esta brecha económica y da pie a la Revolución Mexicana. Sí, de hecho, como beneficiaba nada más a los citadinos, a los ricos, a los empresarios, y el pueblo, como siempre, como en todo el mundo, los pueblos son olvidados, los pueblos no se les toma en cuenta. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Se enojó y dijo, ¿sabes qué? Vas para afuera, mi amigo. Y luego, con un dirigente llamado Francisco I. Madero, que dijo, ¿saben qué? Una de las cosas que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es que no se vuelva a reelegir un presidente. Y en ese momento dijo sufragio efectivo, no reelección, y desde entonces no se ha reelegido ni un presidente. Desde entonces, desde la Revolución Mexicana, no se ha reelegido ningún presidente, y la verdad es que fue una muy buena opción. ¿Por qué? Porque los presidentes sí podían volverse a postular, por ejemplo, como Estados Unidos, ¿no? Que son 4 años y otra vez una reelección, tienen derecho a una reelección, pero en ese momento pues no había una ley que dijera cuántas veces te podías reelegir, aunque después de Porfirio Díaz con 30 años ya la gente ya decía, oye, ya chole, ¿no? Sí, ya es mucho. Pero pagó un precio muy alto Francisco I. Madero, solamente duró 2 años y le dieron cuello, entiéndase, lo mataron. Sí, fue mucho, pues igual fue un dirigente y una de las razones de la Revolución Mexicana que no le gustaba a todo el mundo, pues no iba a funcionar también, ¿no? Después llega como que un trío en este orden, ¿no? Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Ellos siguieron con el trabajo de reconstrucción de México, siguieron con los ideales de no reelección, siguieron avanzando poco a poco con México. Y bueno, ahí quiero imaginarme, Perla, porque aquí es algo delicado, quiero imaginarme que en aquel entonces el PNR, que era como que el abuelo o el padre del PRI, sí nace. Ajá, el abuelo. Lo que pasa es que se acuerdan que les decíamos que eran como elecciones internas. Bueno, después de la Revolución Mexicana se creó una verdadera democracia dentro de lo que cabe. Se tomaban en cuenta las ciudades, ¿no? Y ¿qué pasa también? Que crean esta serie como de partidos. Oye, es que yo voy a luchar por estos valores y tú por estos, y la gente empezaba como, ok, ¿a quién elijo? Bueno, felicidades, se crea un partido, ¿no? En contra de los independientes. La verdad no lo recuerdo para nada, ¿sí? Pero lo que sí sé era que era el partido, el PNR, que en tiempo actual es el PRI. Y eso nace en 1929, ajá, es importante aclararlo. Es muy aclararlo. importante. Nace en 1929 el PNR, precursor del PRI, y pues se crea como el primer partido político con ideales muy profundos, ¿sabes, Alberto? Porque ahorita, bueno, después vamos a hablar de esto, pero el PRI ya está manchado por un montón de cosas. Sí, por bastante. Pero en ese tiempo los ideales del PNR eran básicos: fuerza laboral, educación, no a la pobreza, enriquecimiento del país, muchísimas cosas muy importantes que así hicieron crecer a México. Sí, y de hecho dio muy buenos presidentes sí, muy buenos. En su nacimiento, que ya lo vamos a llamar el PRI, ¿no? Por ejemplo, Lázaro Cárdenas, uno de los presidentes más queridos de México, porque él hizo la expropiación petrolera. Para explicarles en 3 palabras qué es la expropiación petrolera. Había un montón de extranjeros, como Estados Unidos, pero había un montón de extranjeros que agarraban literalmente petróleo de México, así como, ¡ay, gracias, con permiso! Sí, o sea, por las otras actividades que habían tenido los otros presidentes. Los otros presidentes. ¿Por qué? Pues porque todavía teníamos deuda externa, se pagaba con petróleo, los acuerdos de petróleo, energía, etcétera. Entonces, ¿qué dice Lázaro Cárdenas? A ver, no.
el petróleo mexicano es de México y para los mexicanos el dinero que se obtenga del petróleo mexicano será por y para la República Mexicana y se acaba la idea, ¿no? Entonces Lázaro Cárdenas fue muy, pero muy importante en el periodo de estabilización después de 100 años de caos. Sí, y no se entienda la expropiación como que sabes que este es mi petróleo, es mi pelota y ya no te la presto. No, se tuvo que indemnizar, se tuvo que hacer todo lo necesario para que legalmente estuviera bien, pero al final de todo esto, el petróleo fue una propiedad del país. Ya no fue una propiedad privada que podía llegar cualquier extranjero a tomarla. Ya se hizo como un recurso de la nación. Exacto, sí. Ahora, bien. ¿Qué pasa? En ese momento todavía recordemos que teníamos presidentes de 4 años. Lázaro Cárdenas fue el primer presidente que se hace de 6 años y fue por un accidente. No encontraban al sucesor correcto del partido. Lázaro Cárdenas se queda por 6 años y luego llega, después de que se establece 6 años como periodo máximo, un presidente que fue Miguel Alemán, y Miguel Alemán fue el primer presidente civil pues en tomar 6 años y continuar con el legado de 6 años como presidencia. Y también después de él llegó Adolfo López Mateos del 58 al 64 y esto yo lo he escuchado por mi madre, por mis abuelos, que fue un buen presidente también Adolfo López Mateos. Ya estoy hablando casi cerca de la etapa en la que yo nací. Él promovió la modernización y el desarrollo industrial del país. Pero aquí hay algo muy importante, que para efectos de este podcast creo que es sumamente relevante. En el periodo después de Miguel Alemán, ¿sí?, antes de Adolfo López Mateos, siguió un presidente que se llama Adolfo Ruiz Cortines. ¿Okay? ¿Qué pasa con Adolfo Ruiz Cortines y la única razón por la que fue famoso? Adolfo Ruiz Cortines fue el primer presidente en la historia de México en promover y declarar el voto a la mujer el 3 de julio de 1953. Pero no fue sino hasta las elecciones de 1955, un 3 de julio, cuando un montón de mujeres con falda y con sus hijitos todos felices van y por fin crean su sufragio, su voto, y fueron consideradas como parte muy importante y muy relevante de las siguientes elecciones. Imagínense, casi en el 60 fue tomada en cuenta la mujer. Es nuevo. Sí, es prácticamente nuevo eso. Entonces, todo y son cosas que ahorita, en este momento, no se ven muy bien. En aquel entonces, por supuesto que se veían bien, pero no tomaban en cuenta a la mujer para muchas cosas. Y las cosas políticas era como que pura cosa de hombre, pura cosa de machos. Y hasta que entró este tipo de reforma. Sí, así es. Y entonces ya la otra parte de la población, por lo regular la población más oprimida, que en ese momento era la mujer, ya tuvo fuerza de voz y voto. Así es. Entonces, pues, ¿qué es lo que estamos viendo? Que antes de los 60s, pues se venían cosas muy, pero muy fuertes, ¿no? O sea, los primeros 60 años de los 1900 del siglo XX, del siglo XXI, del siglo XX, se convulsiona, ¿no? Como que se transforma México, como que hay muchos presidentes que van pum, 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 a pasos agigantados, creando y cambiando el México que conocemos hoy. En el transcurso, después del 60. Antes de que podamos tocar después vino una tríada que realmente, o hasta 4 presidentes podría decirlo, que no es lo mejor de México, honestamente. Hubo muchas cosas muy negativas. Estoy hablando de Díaz Ordaz, de Echeverría Álvarez. Miguel de la Madrid. No, antes Portillo y Miguel de la Madrid. Yo ya viví todos esos. Yo fui testigo siendo un niño de todas las cosas malas que había, porque
hasta donde vemos en la historia venían cosas buenas. Ya estaba muy bien México en el momento que entra Díaz Ordaz, y ya será detrás del podcast cuando hablemos con nuestra propia percepción de lo dramático que fueron esos presidentes. Sí, fue de hecho, ¿se acuerdan que les decíamos que el PNR y el PRI, bueno, para los tiempos de Díaz Ordaz ya era el PRI? Realmente transformó de una manera horrible el PRI, y ahí es, pienso yo, si me dejas decirlo, donde se deforma total y completamente el sentido político de México. De hecho, ahí empezó, creo yo, cambió la mentalidad del presidente de la República, porque antes el presidente era muy importante, pero sabía que tenía una responsabilidad con el pueblo. Pero a partir de esos presidentes, como que dijeron, ¿sabes qué? De aquí soy, y soy el jefe supremo de todos, y todo mundo me tiene que obedecer, y todo es para mí. Sí, era como una dictadura disfrazada. Sí, y entonces se reflejó mucho en México. Sí creció, no a la velocidad que venía creciendo, y ahí se empezó a transformar en muchas cosas muy malas, entre ellas la corrupción a todo lo que daba. De hecho, y cosa curiosa, la mayoría de la fama de corrupción de un país malo que tiene México viene de esos tiempos, no de tiempos actuales, donde México ha crecido, donde tiene reformas progresistas, donde tiene un México que, si bien es cierto, es corrupto y tiene muchos problemas de inseguridad, no es como era antes. Entonces, este concepto de un México corrupto, de un México pobre, de unos políticos indeseables, pues se empezó a generar con Díaz Ordaz en esos tiempos, ¿no? Pero el sello de oro, la cereza del pastel, es nuestro amado y queridísimo Carlos Salinas de Gortari. Se los voy a explicar muy rápido. También sin entrar en mucha tendencia. Carlos Salinas de Gortari fue un presidente muy, muy inteligente. Pero no sé si su propósito habrá sido enseñar a México a crecer, pero creo que si eso quiso hacer le salió mal, porque hizo una pequeña camarilla de privilegiados, y ahí México se disparó en cuanto a los ricos y los pobres. México de alguna manera empezó a padecer los privilegios de ciertas clases, esa que todo el tiempo está diciendo López Obrador, una pequeña minoría rapaz. Eso empezó a gestarse a partir de ahí. Está muy oscuro la forma en que él ganó. Entonces, pero no quiero tocar esos temas porque son extremadamente delicados y pueden suponer un problema muy fuerte para aquellas personas que podamos hablar de eso. Prefiero no tocarlas, pero sí decir que ahí empezó el acabose de México. Sí, ya era, como les decía, la cereza del pastel. Y en algún momento vamos a hablar de Carlos Salinas de Gortari, porque realmente lo merece. Merece de una manera muy objetiva hablar de todo lo bueno y malo que hizo y cómo todavía estamos viviendo las consecuencias de ello. Porque, por supuesto, ya se puede, tenemos libre expresión, pero está muy largo el episodio para hoy. Sin embargo, después del montón de cosas oscuras que carga Carlos Salinas de Gortari, que, debo hacer un paréntesis, todavía el poder de Carlos Salinas de Gortari se vio hasta 2012, cuando Enrique Peña Nieto era muy, pero muy cercano a Carlos Salinas de Gortari, un señor ya muy, muy viejito, ¿sí? Pero aún así, el señor andaba cabrón, ¿eh? O sea, tenía las pilas puestas. Ok, pero vamos a brincarnos algunos episodios para llegar a Vicente Fox. Él tiene un pedestal en la historia como aquel presidente que quería inicialmente y convenció al pueblo de México de que iba a haber un cambio, y resultó que no fue lo que se esperaba. Entonces, Vicente Fox es uno de los presidentes menos populares, por decirlo de alguna manera, que hay en México, junto con los que siguieron. ¿Sí? Así es. Pero bueno,
para efectos reales, ¿qué pasa? Teníamos 70 años de gobierno del PRI, ¿sí? Considerando también el PNR. Teníamos 70 años del gobierno del PRI y de repente la gente ya harta después de todas estas personas que les decíamos, ¿no? Desde Díaz Ordaz hasta Salinas de Gortari y bueno, Zedillo también, pues resulta que la gente estaba harta, ¿no? Ya estaba hasta la madre. Y dice, no, ¿sabes qué? Vamos a votar por algo diferente. En este caso, el partido del PAN. Y Vicente Fox no se lo esperaba y fue como, Sí, como que nunca esperaba ganar. Y realmente para él fue una sorpresa. Pero yo no sé si fue actitud o aptitud la que llevó a que el PAN se hiciera un PRI de segunda. Pues mira, dejemos eso después para un episodio de los partidos políticos, sí, porque también merecen su espacio, pero la verdad de las cosas es que el PAN no fue una versión que esperábamos, ¿no? O sea, dio mucho que desear y ha creado una de las mayores controversias en México moderno por inseguridad, la guerra contra el narco, bla, 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 y sí, conocemos la historia. De ahí pasó este Calderón. Exacto, también sí, del PAN. También del PAN, que también fue un sexenio negro en México. Muy, muy oscuro. Hizo cosas muy importantes como, por ejemplo, los programas de bienestar como el Cedesol, ¿sí? Pero estaba muy manchado de sangre. Y luego, por alguna rara y extraña razón, regresa el PRI. Nadie sabía por qué iba a regresar el PRI. Cuando hablan de los presidentes que ya no se esforzaron, viene desde Díaz Ordaz, pero ellos se sentían reyes. Pero a partir de Carlos Salinas de Gortari acá no se sentían reyes, se sentían emperadores. Sí, fue la verdad es que en mi opinión, antes tenías el nombre de emperador y si no, de dictador. Uh-huh. Pero disfrazaron tanto la idea de democracia en México que crearon una idea de democracia a tal punto, sí, que la gente todavía sí salía a votar, pero era como, pues ya sé que van a ganar, pero quiero intentarlo, sí, ¿no? Sí, o sea, estaba resignado muy al pueblo. Resignado. Además, quien ganaba siempre era el abstencionismo. Claro, por supuesto. O sea, era el partido que ganaba, los que no votaban. Ajá, exacto. Cuando viene López Obrador a exponer sus ideales, mucha gente hizo ganar a López Obrador, y esto es tema común. Probablemente no por él, sino por el voto de castigo que le dio al PRI y al PAN. Exacto. Entonces, si sumas que López Obrador venía con unos ideales que acercaban más al beneficio del pueblo y además querían castigar al PRI y al PAN por lo que habían hecho, entonces fue un rotundo éxito el que tuvo López Obrador. El hecho de que si fue buen presidente o mal presidente, eso es meramente subjetivo, pero de algo sí estoy seguro, de que se refleja ahora con por lo menos una calma como la que no existía con Peña Nieto y con Calderón. Porque a manera de anécdota, yo les diré que con Peña Nieto y con Calderón yo tuve que renunciar a varios trabajos. Mucha gente fue asesinada delante de mí. Y yo dije, si vuelve a ganar el PRI o el PAN, yo me voy del país. ¿Y qué crees? Que yo creí que era el único, pero no. Había muchas personas que pensaban lo mismo. Entonces ya cuando entra Obrador, él hace una promesa de pacificación, hace una promesa de no corrupción. ¿Lo logró? No lo logró, eso es tema de cada quien, ¿sí? Pero de que empezó a abrirle el camino a Claudia Sheinbaum, eso sí es verdad, la primera presidenta de México. Y eso es excelente porque, para empezar, aquí México se vio que rompió muchos tabús mentales que muchos tenía. Paradigmas, sí. mucho estigma alrededor de la mujer, mucho machismo. Esto es muy grande porque, mire, consideremos, como decía Alberto, ¿no? Si funciona o no funciona, bueno, es cosa de cada quien. Yo tengo mis opiniones, los que han hablado conmigo lo saben, soy una persona un poquito más neutra respecto a Obrador. Ha tenido sus problemas de seguridad, sí. Populismo, sí, por supuesto. Díganme qué político, ¿no? Pero al mismo tiempo ha sido un presidente sumamente eficiente en materia social, muy eficiente. Y económica. Sí, porque ha sido un excelente administrador. Uh-huh.
y ha hecho el peso al peso mexicano muy fuerte frente al dólar, lo que es perfectamente loable. Sin embargo, toda su estrategia de izquierda, toda esta reforma de izquierda, le abre el paso a la primer presidenta mujer en la República en toda la historia, ¿no? Entonces, Claudia Sheinbaum se ve, porque, vamos a hablar de esto. Las mujeres, Claudia Sheinbaum no es la primer mujer que se postula para la presidencia. De hecho, históricamente, en 1982, Rosario Ibarra se postula como la primer presidenta y no lo logra. Como candidata. Como candidata y no lo logra. Luego se vuelve a postular en 1988, no lo logra, pero se abre, ¿no? Se abre esta idea. Con muy poquito, era como un 2 punto y algo por ciento. Sí, muy poco. Punto y algo por ciento. Bueno, entonces llega Celia Soto en 1994, que competía con Marcela Lombardo también en 1994, y hay un periodo como de vacío, no más mujeres, ¿no? Entonces muchas personas, especialmente hombres, era como ya se rindieron, ya tiraron la toalla, etc. Si no es hasta 2006 cuando Patricia Mercado se postula para la presidencia y obviamente no gana, por supuesto, pero venía el nuevo milenio con una mujer que se postulaba pues para la presidencia. Entonces luego llega Josefina Vázquez Mota en 2012. Fue impresionante porque respecto a otros fue la de mayor votación con un 21.6% de la votación. No ganó. En 2012 recordemos que ganó el PRI y también todo un desastre con López Obrador y bueno, ¿no? Pero no ganó. Y luego Margarita Zavala, que Dios mío, no sé por qué está en esta lista, pero Margarita Zavala era la esposa de Felipe Calderón. Y pues bueno, no hay comentarios, pero aquí la idea no es si eran buenas candidatas o no lo eran, sino que ya se estaba postulando la mujer. Sí, o sea, si se dan cuenta era como de, este no, el siguiente, y si no, el siguiente, y si no, el siguiente. O sea, cada elección ya había más. Y en materia de, por ejemplo, diputados, gobernadores y todo eso, es que se empezaron a abrir, Alberto. O sea, la gente ya era como de, diputada, bueno, vale, ¿no? Gobernadora. Los gobernadoras, no había gobernadores antes del 2000. Empezaron las gobernadoras mujeres después del 2006, si no me equivoco, ¿sí? Pero fue algo nuevo, o sea, que hubiera una mujer dirigente de un estado era, sumamente grande. Y no es hasta 2024. Cuando gana Claudia Sheinbaum. Contra otra candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez, que hemos hablado de esto, creo que no hemos hablado, pero no importa. Xóchitl Gálvez por el PRI y el PAN. Bueno, la derecha. PRI, PAN y PRD. PRI, PAN, PRD, que vamos a hablar la derecha. Claudia Sheinbaum por la izquierda, ¿sí? En este caso, Claudia Sheinbaum como por Morena y que iba a ser la siguiente en continuar los movimientos obradoristas, ¿no? Por supuesto que eso tiene un peso muy grande, considerando que hay mucha gente que amaba a Obrador. Y en el caso de Xóchitl Gálvez, pues continuando y perpetuando muchas ideas de la derecha. Era la representación de lo que la gran mayoría del pueblo ya no quería. Exacto. Entonces, bueno, después vamos a hablar de esto y por qué ganó Sheinbaum según el ambiente social, ¿no? El ambiente político. Pero a final de cuentas ya tenemos en la derecha a una mujer y en la izquierda a una mujer. Nunca había pasado. No. Las otras mujeres, ¿sí?, que se habían postulado antes no pertenecían a partidos importantes, excepto Josefina Vázquez Mota y Margarita Zavala, que iban por el PAN. Y siempre compitiendo contra hombres. Ajá. No, Josefina Vázquez Mota era de otro. Pero no importa, Margarita Zavala es del PAN y no funcionaba. Y esta vez, la derecha con una mujer, la izquierda con una mujer y un hombre que era como el centro, ¿no? Considerábamos que era como el centro. Un hombre que por primera vez en la historia es que no fue competencia para ellos, dos mujeres, ¿no? Así es. Entonces era un sí o sí, ganaba una mujer sí o sí, no, ni siquiera teníamos opciones, ¿no? Y llega Claudia Sheinbaum de la izquierda
es algo histórico. Y déjame decirte que la historia se seguirá escribiendo a partir de la primera presidenta de México. Yo creo que es algo que no esperaba México tan temprano, por decirlo de alguna manera, pero ya está, y creo que es una buena persona en cuanto a la preparación académica que tiene. Es una científica y es muy buena. Señores, este recorrido fue principalmente... ¿Quieres agregar algo, Perla? Perdón. Sí, sobre Claudia Sheinbaum. Muchas personas me han preguntado, oye, Perla, ¿qué significa que haya una presidenta en México? Te voy a decir la verdad. No tengo idea. Nadie lo sabe. Pero lo que es verdad es que va a ser un gobierno muy duro. Y lo hemos hablado con Alberto muchas veces. Si Claudia comete un error, queremos que sea juzgada como política, no como una mujer. Exacto. Si Claudia comete un acierto, queremos que sea juzgada como política, no como una mujer. Y en mi opinión, Alberto, es sumamente difícil poder separar estas dos cosas, porque mucha gente dice, ay, ganó porque es mujer. ¿Seguro? ¿O porque realmente tiene las capacidades de hacerlo? Entonces, vamos a entrar en un periodo de total y completa ignorancia. Nunca se había visto algo así. Sí, no sabemos nada de lo que viene. Nunca. Estamos en un momento de un nivel alto de feminismo, pero al mismo tiempo tenemos muchísima lucha social en contra, mucha desigualdad, una extrema derecha que está en contra de hasta respirar, ¿sí? O sea, todo es culpa de Obrador, incluso la tormenta, ¿no?, que apareció ese día. Así que vamos a ver una situación muy dura con Claudia Sheinbaum. Y los invitamos, por supuesto, ustedes que nos sigan, la política de México, porque en América Latina la política de México es sumamente importante. Y por supuesto, nos despertamos con una cosa muy importante, que es que en Estados Unidos la contendiente de Donald Trump por la izquierda es una mujer. Kamala Harris. ¿Sí? Una mujer. Kamala Harris. Entonces, pues en México hay como, no sé, ¿no? Mucha expectativa. Sí. Mucha expectativa. Así que así es como termina pues la historia de los presidentes. Alberto, tú estabas diciendo algo y yo me quedé aquí como trabada con mi idea de Claudia. No, lo que pasa es que quisimos dar un pequeño recorrido por los diferentes presidentes de México sin querer juzgar su trabajo. No, pues nadie sabe lo que pasa hasta que está ahí, ¿no? En la silla. Entonces yo soy de esa idea. Sí, de unos esperabas mucho, de otros un poco menos, pero a final de cuentas cada uno tiene su propio concepto de cada uno de los presidentes. Señores, en lo que a mí respecta, yo me voy a despedir, no sin antes agradecerles sus visitas y también sus visitas a Patreon, que por cierto, a partir de este capítulo ya vamos a poner los niveles respectivos en Patreon para que ustedes se conviertan en nuestros mecenas y puedan apoyar este tipo de trabajo que hacemos. Espero que esto haya sido, pues por lo menos un poco divertido para ustedes, como lo fue para nosotros, sí, conocer los presidentes de México, y ya poco a poco vamos a ir profundizando. Para nuestros amigos historiadores, esto no fue una historia de los presidentes, más bien fue una cabalgata. Ajá, por el tiempo, para que pudieran encontrar algunas explicaciones de algunos presidentes. Y de veras que nos fuimos rápido y aún así se hizo larguísimo este episodio. No, es que esto es tela de dónde cortar. Un simple presidente te puede quitar 4 horas de podcast. Sí, es terrible, ¿no? Bueno, entonces, señores, me despido. Muchas gracias. Los invitamos a las redes sociales y yo les mando un fuerte abrazo de paz y los escucho allá en el detrás del podcast. Hasta pronto. Queridos escuchas, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, que se hagan nuestros mecenas, conviértanse en nuestros patrocinadores. En Patreon, por supuesto, es patreon.com/Aprende México, y vuélvanse parte de nosotros. Para aquellas personas que están dentro de los mecenas que se han suscrito con nosotros, recuerden que ya se va a cerrar, esto se va a hacer los cargos mensuales de manera regular, así que por favor pongan atención en su Patreon. Que tengan un hermoso día y nos vemos detrás del podcast. Un beso desde México. ¡Mua!